Gohan en Date Alive capítulo 5, Gohan vs Kurumi, una redención. Al día siguiente, nos encontramos en la casa de los Itsuka. ¿Tengo que pedirla una cita?, preguntaría Gohan inclinando su cabeza. Sí, es la única forma que tenemos para seguir obteniendo información de ella y sellar sus poderes, respondería Kotori a la pregunta de Gohan. Pero yo no puedo sellar sus poderes como Sido, ¿por qué no? Lo hace él, volvería a preguntar Gohan con duda. Porque Kurumi no está interesada en él, ella te quiere a ti, es por eso mismo, aunque ahora que lo dices, es verdad, tú no puedes sellar sus poderes, diría Kotori mientras se cruzaba de brazos y se ponía a pensar. Lo único que se me ocurre es ganarme su confianza y ayudarla para que logre controlar sus poderes y evitar así que cree terremotos espaciales, diría Gohan. Bien, pues haremos eso, manos a la obra, diría Kotori, y Gohan solo asentiría con la cabeza. En el instituto. Mañana, preguntaría Kurumi. Sí, pensé en mostrarte la ciudad si estás libre, diría Gohan. Así que me estás invitando a una cita, preguntaría Kurumi de forma coqueta mientras se sonrojaba. Se podría decir que sí, jeje, diría Gohan algo nervioso mientras se arrancaba la cabeza. Entonces, preguntaría Gohan. Por supuesto. Sería un honor, contestaría Kurumi feliz. Entonces, reunámonos mañana a las 10:30 frente a la boletería de la estación Tengu, diría Gohan con una sonrisa. Por supuesto. Lo estaré esperando con ansias, contestaría Kurumi mientras se marchaba del lugar, mientras Gohan la observaba. Prometo que te ayudaré, Kurumi. Diría Gohan serio mientras miraba por dónde se había ido la mencionada. El resto de la historia pasaría igual con Toka, que lograría tener su cita con Sido justo el mismo día que Gohan y Kurumi. Al día siguiente se vería a Gohan que se encontraba justo en el lugar donde le había dicho a Kurumi para comenzar con la cita. Este estaría mirando la ciudad ya que aún se le hacía curioso las semejanzas y diferencias que había entre este mundo y el suyo, estaba tan pendiente que no se dio cuenta de la llegada de la espíritu. Lamento la tardanza, diría Kurumi con una sonrisa mientras observaba a Gohan, que reaccionaría al verla. No te preocupes, apenas había llegado yo también, jaja, diría Gohan con su típica sonrisa, lo que provocaría un ligero sonrojo en Kurumi. ¿A dónde te gustaría ir? Primero, preguntaría Kurumi. Bueno, diría Gohan mientras se ponía a pensar, para él era difícil ya que nunca había tenido una cita y no sabía muy bien cómo empezar. Ahora empieza el verdadero juego. Todos hagan su elección, diría Kotori mientras el resto de la tripulación votaba la opción que diría Gohan. Al Kotori le diría que fueran a la tienda de lencería. ¿A la tienda de lencería? Preguntaría Gohan con duda, sin darse cuenta que Kurumi lo había escuchado y se apenó un poco por lo dicho. Si eligieras algo para mí, diría Kurumi ahora con una sonrisa y con sus mejillas sonrojadas. Estuvo de acuerdo, diría Yoshino en la marioneta. Qué atrevida, diría Yoshino con vergüenza. Entonces vamos, diría Gohan que aún no entendía el por qué se pusieron así. Espero que elijas algo lindo para mí, diría Kurumi con una sonrisa mientras le agarraba del brazo y empezaban a caminar. Vaya, hay tantas, diría Kurumi mientras observaba el lugar y Gohan solo observaba. ¿Cuál de estos te parece mejor?, preguntaría Kurumi mientras sostenía dos lencerías. Creo que te quedaría mejor ese, diría Gohan mientras señalaba uno negro que había al lado de ella. Ese es el que te gustaría que me pusiese, Gohan-san, preguntaría Kurumi mientras lo observaba. Diría Gohan con duda. ¿Cómo es el que tú elegiste? Me lo probaré, diría Kurumi mientras se dirigía al vestidor. Gohan solo la observaría mientras le salía una gota de sudor, al ser observado por varias chicas. Tras unos minutos esta saldría del vestidor para mostrárselo a Gohan. ¿Qué piensas?, preguntaría Kurumi. Mientras le mostraba cómo le quedaba y Gohan se pondría nervioso y algo sonrojado ya que este no pensó que ella se lo enseñaría. Después de un rato llegarían a un parque cercano, en ese momento Gohan le diría que necesitaba ir al baño y que no tardaría, a lo que ella aceptó, mientras se sentaba en un banco del parque. Vaya, tengo que contener mi emoción. Mis mejillas están tan sonrojadas, diría Kurumi mientras se tocaba la zona y recogía un refresco hasta que notó algo. Eso que notó fue a 4 hombres que estaban maltratando a un gatito disparándolo con pistolas de bolines. Vamos, toma eso, diría uno de ellos mientras seguían disparando al gatito. Vaya, vaya. Veo que están haciendo algo intrigante, diría Kurumi mientras se acercaba a ellos. No me hagan daño. Por favor, permítanme unirme a su diversión. Soy hábil con un arma, a pesar de mi apariencia, diría Kurumi mientras se ponía cerca de ellos. ¿Qué hacemos?, preguntaría uno de los maltratadores. Supongo que la dejaremos, diría otro. Muchas gracias.
Sin embargo, quisiera hacer una sugerencia. ¿Por qué no modificamos las reglas? Nada complicado. Intentemos con un objetivo diferente, diría Kurumi mientras pasaba a su vestido astral y tapaba la imagen al Fraxinus. Justo Gohan estaría llegando a la zona viendo algo que le sorprendió, vio mucha sangre en varios árboles esparcidos. Esto hizo que se pusiera en guardia y buscara al responsable de esto. Tras caminar unos pasos vería restos de varios cuerpos, sorprendiéndose y sintiéndose enfadado al ver tal escena. Oh. Gohan-san, ya estás aquí, diría Kurumi. Mientras Gohan observaba cómo ésta apuntaba con su pistola a un chico que se encontraba en el suelo aterrado. Ah, ayúdame. Ella es un monstruo, diría el chico aterrado. Estás dispuesto a matar a otros, pero tienes miedo a perder tu vida. ¿No crees que es extraño?, diría Kurumi al chico mientras le apuntaba. Si apuntas con un arma a un ser vivo, diría Kurumi mientras comenzaba a disparar. Pero para su sorpresa Gohan a una gran velocidad logró sacar al chico de ahí pidiéndole que se marchara. Esto es malo. Gohan, sal de ahí, diría Kotori preocupado por Gohan. No, respondería Gohan mientras mantenía una mirada de enfado hacia Kurumi. Vaya, en vez de huir decides quedarte, diría Kurumi mientras varios brazos aparecían para intentar sujetar a Gohan, mientras que esté al ya. Conocer la técnica la esquivaría y acabaría con ella con varias esferas de energía. ¿Sabes, Gohan-san? Me hubiera gustado disfrutar de mi cita contigo un poco más, diría Kurumi de forma coqueta. Pero hay mucho que se puede hacer ahora, terminaría de decir mientras se acercaba a Gohan. ¿Por qué haces todo esto?, diría Gohan mientras mantenía su mirada en ella, pero no respondería. Sé que en el fondo eres una buena persona, Kurumi, puedo verlo, además tu energía me deja ver que aún hay bondad en ti. No todo es oscuridad, diría Gohan dejando sorprendida a Kurumi que dejaría de avanzar mientras lo observaba. En ese momento sería mandado a volar contra un árbol, por un ataque de Mana, la hermana de Sido. ¿Estás bien, Gohan-san?, diría esta última mientras se posicionaba delante del mencionado. Eso estuvo cerca, diría Mana aún observando por dónde se estrelló Kurumi. Vaya, vaya. ¿No crees que estás siendo muy grosera al interrumpir mi cita con Gohan-san?, diría Kurumi mientras se ponía de pie. Después hablamos, Gohan, diría Mana mientras se preparaba para pelear. De repente esta lanzaría unos rayos de su armadura que Kurumi esquivaría, pero Mana empezaría a controlarla. Dirección de estos siguiendo a Kurumi. Logrando atravesarla y deja sorprendido a Gohan. Cayendo así el cuerpo de Kurumi que empezaría a agonizar. Mana estaba acercándose para acabarla, pero justo en ese momento Gohan se pondría delante de ella, sorprendiéndola. Lo siento, pero no dejaré que la mates, diría Gohan, mientras miraba a Mana serio. De verdad eres muy amable, Gohan-san, diría Kurumi. Mientras seguía agonizando. Maldición, si lo hubiera sabido que esto pasaría. Hubiera traído las semillas del ermitaño, diría Gohan cabizbajo al dejar de sentir la energía de Kurumi, sin darse cuenta que por el enojo había expulsado gran parte de su energía en estado base, haciendo retroceder a Mana, que se sorprendería por esto. Gohan en ese momento cargaría el cuerpo de Kurumi y crearía un hoyo donde se dispuso a enterrarla, mientras Mana aún lo observaba con sorpresa. ¿Sabes que volverá?, no diría Mana. Gohan no respondería, sino que este se marcharía de ahí volando. Este llegaría a una zona despejada mientras se ponía a pensar en todo lo que había ocurrido, además de intentar calmarse ya que no quería lastimar a nadie en el proceso. Juro que te salvaré, Kurumi, diría Gohan. Mientras observaba el cielo. Después de varias horas llegaría a casa de los Itsuka, observando que en la entrada se encontraban Sido, Toka, Kotori y Yoshino que lo veían preocupados. ¿Te encuentras bien?, le preguntaría Sido mientras se acercaba junto al resto y Yoshino abrazaba a Gohan que solo lo correspondería. Sí, diría Gohan con una leve sonrisa. ¿Dónde te encontrabas? Te estuvimos buscando por todas partes con el Fraxinus y no logramos localizarte, diría Kotori enfadada, aunque también se la notaba preocupada. Lo siento por eso, estuve en una zona alejada, pensando en todo lo que había sucedido e intentando relajarme, diría Gohan. Ya lo he decidido, diría este último mientras era observado por los demás. Salvaré a Kurumi, cueste lo que cueste, diría Gohan con una sonrisa mientras el resto la correspondía. Al día siguiente en la escuela. Oh, Gohan-san. Buenos días, diría Kurumi mientras Gohan dejaba unas zapatillas en una taquilla. Buenos días, respondería este serio. Sin embargo, estoy un poco sorprendida. Estaba bastante segura de que hoy faltarías a la escuela, diría Kurumi. Kurumi, diría Gohan. Si preguntaría a la mencionada. He decidido salvarte.
diría Gohan, sorprendiendo a Kurumi por lo dicho. Eso que has dicho es algo muy peculiar, respondería Kurumi. Lo dicho por Gohan. No dejaré que mates a más personas. Tampoco dejaré que Mana te mate otra vez, terminaría de decir Gohan. Es así, diría Kurumi mientras se retiraba del lugar. Un rato más tarde en la azotea del instituto. ¿Se encontraría Kurumi pasando a su vestido astral y realizando una técnica que envolvería a todo el instituto? Gohan-san, permíteme confirmar si realmente eres un hombre de palabra, diría Kurumi con una sonrisa. Gohan se encontraría con Sido mientras ambos hablaban sonreíne por un comunicador cuando, de repente, empezarían a ver cómo muchos alumnos caían desmayados y Sido caía de rodillas. ¿Qué es esto?, diría Sido con preocupación. Intentando ponerse de pie, lográndolo. No lo sé, de repente siento como las energías de todas las personas están empezando a descender. Maldición, terminaría de decir Gohan al sentir que también sus energías comenzaban a disminuir. En eso Reine les explicaría lo que estaba sucediendo. Gohan activaría su aura de ki, empezando a volar y notando que de esa forma no perdía su energía, por lo que concluyo que era al tocar el suelo. En eso llegaría Toka, que también estaría afectada, acercándose Sido y Gohan a ella. Gohan-san, ¿puedes oírme? Si tienes asuntos conmigo, ven a la azotea por favor. Creo que sería prudente que te dieras prisa, terminaría de hablar Kurumi dando un par de risillas. En eso Gohan sacaría una esfera de energía y se la lanzaría a Toka, recuperando esta gran parte de sus energías, sorprendiéndose Sido y la ya mencionada. Tranquila, te he dado un poco de mi energía, creí que será suficiente para que puedas moverte. Necesito que os vayáis de aquí lo más rápido posible. Yo me encargo. Por cierto, tomad, diría Gohan mientras les daba 2 semillas del ermitaño a cada uno. Comed esas semillas si veis que os faltan las energías o estáis heridos y os recuperaréis. Enseguida, diría este mientras se iba en dirección a la azotea. Este llegaría a la azotea, logrando ver a Kurumi que lo esperaba. Bienvenido. Te estaba esperando, Gohan-san, diría Kurumi con sus manos en la cadera. En otra zona de la escuela, más concretamente con Sido y Toka. Debemos ir a ayudar a Gohan, diría Sido preocupado por su amigo. Él es fuerte, pero es posible que solo no pueda vencerla, terminaría de decir y Toka aceptaba con una sonrisa. Justo cuando comenzaban a dirigirse se encontrarían en el camino con una clon de Kurumi, donde comenzaría un enfrentamiento entre el clon y Toka. Kurumi, ¿qué hiciste?, preguntaría Gohan serio. ¿No es maravilloso? Es la fortaleza decoradora del tiempo, una barrera que drena el tiempo de aquellos que están bajo mi sombra, diría Kurumi, dejando a Gohan sorprendido. Esto representa mi tiempo, diría Kurumi mientras le mostraba su ojo que tenía un reloj en él. También puedes llamarlo mi lapso de vida. Mi ángel posee un maravilloso poder. Pero por desgracia, consume una gran cantidad de mi tiempo en cada ocasión que lo uso. Así que de vez en cuando, me repongo de una fuente externa de esta manera, diría Kurumi mientras Gohan se mantenía aún serio. Todos son mis lindas y desafortunadas presas. Ah, pero tú, Gohan-san. Tú eres especial. Después de todo, vine aquí para ser una contigo, para devorarte de una manera más tradicional, terminaría de decir Kurumi con una mirada psicópata. Si es a mí a quien quieres, no es necesario hacer todo esto, diría Gohan con enfado. Quería forzarte a que te retractaras de lo que dijiste esta mañana, antes de comerte. Tontamente juraste que me salvarías. He hecho todo esto por esa sola razón. ¿No me tienes miedo, Gohan-san? ¿No me odias? ¿No es obvio que no soy una persona a que le debas mostrar compasión? Así retira esas palabras. Si haces eso, podría inclinarse a eliminar esta barrera, terminaría de decir Kurumi mientras sujetaba de las mejillas a Gohan y empezaba a reírse. Vamos, no pierdas tiempo. Si esperas demasiado, los efectos serán irreversibles, diría Kurumi. Remueve esa barrera, por favor, diría Gohan. Pero no voy a renunciar a ti, terminaría de decir. ¿Qué estás diciendo?, preguntaría Kurumi. Oh, me aburres, diría Kurumi mientras se alejaba y hacía sonar la alarma de terremoto espacial. Confío en que sabes qué es este sonido. Diría Kurumi. Una alarma de terremoto espacial, diría Gohan serio. ¿Y bien, qué vas a hacer? Si un terremoto espacial golpea esta área, ¿qué le pasará a los estudiantes inconscientes?, diría Kurumi. Gohan, el estado mental de Kurumi está cambiando. Es como si te tuviera miedo, diría Reine por el comunicador. Ya veo, diría Gohan. ¿No estás preocupado? Gohan-san, preguntaría Kurumi. No. Lo estoy, diría Gohan mientras observaba al terremoto espacial acercarse y sorprendía a Kurumi.
En eso este se pondría en una pose que ya todos conocemos mientras comenzaba a decir. Decía Gohan en posición. Volvería a decir Gohan mientras una energía azul empezaba a acumularse en sus manos, sorprendiendo a Kurumi, a la tripulación de Ratatoski que lo observaban. Terminaría de gritar Gohan lanzando la energía que acabaría con dicho terremoto sin dejar rastro alguno de él. Dejando muy sorprendidos a todos los que lo vieron, en especial a Kurumi que empezaría a retroceder. ¿Qué eres? Diría ahora Kurumi con miedo mientras seguía retrocediendo. Solo soy el hijo de un Saiyajin, diría Gohan mientras la observaba. Saiyajin preguntaría esta con duda y miedo. No necesitas saber más. Quita esa barrera, o si no, diría Gohan mientras creaba una espada de ki en su mano, asustando a Kurumi pensando que la atacaría, pero se alertaría aún más al apuntarse él mismo con su espada de ki. Estás loco, diría Kurumi con preocupación. Puede ser, diría Gohan con una leve sonrisa. En eso ella chasquearía sus dedos retirando dicha barrera. Muy bien. Ahora, una cosa más, diría Gohan. ¿Aún hay más? Preguntaría Kurumi. Kurumi, ¿no te darías la oportunidad de empezar de nuevo? Diría Gohan. ¿Aún sigues con eso? Preguntaría Kurumi. Un favor así sería indeseable, diría Kurumi. No sabes eso, respondería Gohan. Tú también puedes disfrutar de una vida normal. De lo contrario, no habrías disfrutado de nuestra cita, diría Gohan intentando convencerla. Pero, eso no es, intentaría decir Kurumi. Es posible. Puedo hacer que suceda, diría Gohan firme a sus palabras. Tendrías que expiar tus pecados por el resto de tu vida. Pero, Kurumi, no importa cuánto mal hagas, esa no es una razón para que no te salve, terminaría de decir Gohan con una Kurumi que empezaría a dudar. Gohan-san, diría Kurumi mientras extendía su mano para tocarla de Gohan, pero sería atravesada por otra Kurumi, mientras Gohan observaba eso incrédulo. Eso no es bueno. No debes permitir que sus palabras te lleven por el mal camino, diría la otra Kurumi. Sí. Me queda claro. Es hora de que te vayas a dormir, diría esta mientras sacaba su brazo y el cuerpo de la otra Kurumi caía al suelo. Kurumi. ¿Por qué? Diría Gohan al ver a la otra Kurumi. Supongo que era demasiado joven en ese entonces. Ahora, vamos a atender a nuestros asuntos, diría Kurumi mientras brazos salían del suelo y sujetaban a Gohan. Esta se acercaría para tocar la mejilla de Gohan, pero su brazo sería cortado por Mana. Parece que he venido de nuevo en el último momento, diría Mana observando a Gohan. Impresionante, como siempre, diría Kurumi mientras se reía. Eres capaz de cortar a través de mi vestido astral como si nada. Sin embargo, no puedo permitir que me mates. Sal, Zakiel, diría Kurumi haciendo aparecer un gran reloj detrás de ella sorprendiendo a Gohan. Dalet, diría Kurumi mientras su pistola se envolvía en una energía que salía del reloj y se disparaba en la barbilla, volviendo a tener su brazo. Una impresionante capacidad regenerativa, diría Mana observándola. No es así. Simplemente retrocedí en el tiempo. Bien, comencemos, diría Kurumi lista para atacarlos. Eso está bien para mí. Te mataré como siempre lo hago, diría Mana. ¿Aún no lo comprendes? Matarme de verdad es algo que nunca serás capaz de hacer, diría Kurumi. Primero te cortaré la voz, respondería Mana. Alep, diría Kurumi, transportándose al lado de Mana y pegándola un tiro en el proceso. Mana se recompondría y se lanzaría al ataque. Pero Kurumi volvería a realizar el mismo movimiento dándole una patada. Mana estaría a punto de estrellarse contra el suelo, pero sería salvada gracias a Gohan. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Gohan a Mana, que solo asentiría con algo de dificultad mientras Gohan la ayudaba a ponerse de pie. Quédate descansando. Ahora es mi turno, diría Gohan mientras se ponía enfrente de Kurumi. En ese momento llegarían al lugar Sido y Toka, junto a Origami. Gohan, dirían estos al llegar. Necesito que vayáis con Mana. Utilizaron las semillas, diría Gohan. Sí, nos enfrentamos a un clon de Kurumi y tras terminar tuvimos que comerla, diría Sido. Bien. Tomad, diría Gohan lanzando otra semilla mientras Sido la agarraba. Es la última que me queda aquí, dársela y váyanse de aquí, diría Gohan. Kurumi, ¿crees que puedes huir en medio de una pelea?, diría a Toka. No te dejaré ir esta vez, diría Origami. Vaya, eso es tan aterrador. ¿No es injusto que una delicada chica como yo se enfrente a tantas de ustedes? Pero, también iré con todo hoy. No es así, mis otras yo. Terminaría de decir Kurumi mientras salían muchos clones de ella, sorprendiendo a todos. Todas ellas son diferentes versiones de mi eje temporal. ¿Ahora ves por qué nunca podrás matarme de verdad?
Hora de terminar con esto, diría Kurumi, mientras los clones rodeaban a todos y empezaban a sujetarlos. Ah, sí. Para que no trates de convencerme de nuevo. Tendré que tallar la desesperación en tu corazón, diría Kurumi mientras creaba otro terremoto espacial. Esta vez la muerte de muchos es inevitable, diría Kurumi psicópatamente. Basta, gritaría Gohan al ver todo, comenzando a expulsar todo su poder base haciendo retroceder a los clones que tenía alrededor. En ese momento por la ira que sentía se transformaría en Super Saiyajin, dejando sorprendida a Kurumi y los que no habían visto la transformación. En un rápido movimiento Gohan acabaría con varios clones sorprendiéndolos aún más. ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que hiciste?, diría Kurumi sorprendida por lo que veía. En eso Gohan a una gran velocidad aparecería delante de ella, dándola un golpe que Kurumi logró cubrirse, pero que por la fuerza que Gohan ejerció haría que ésta se estrellase cerca de la barandilla de la azotea. ¿Cómo tienes tanta fuerza?, diría Kurumi con miedo mientras se levantaba con esfuerzo. En eso más clones aparecerían e irían a atacar a Gohan logrando esquivar cada uno de los ataques y noqueando a varios en el proceso. En eso verían también cómo el terremoto espacial desaparecía y se preguntaban cómo, luego vieron a Gohan que observaba el cielo y pudieron ver una imagen que los congeló. Se trataba de Kotori, la hermana de Sido que había llegado y al parecer también era una espíritu sorprendiendo a todos, en especial a Origami, que recordaría el día en el que murieron sus padres. Kotori contaría lo mismo que en la historia original, donde diría que un terremoto espacial puede anularse con otro de la misma magnitud. Bien, ahora prepárate para el combate, diría Kotori, pero sería detenida por Gohan. Esta pelea es mía. Encárgate de proteger a los demás. Diría Gohan de una forma tan seria que intimidó a todos. Bien, pero si te derrota yo seré la siguiente en pelear, diría Kotori mientras se dirigía donde estaba Sido y los demás. No dejaré que se salgan con la suya, diría Kurumi mientras se preparaba para atacar y se disparaba en la cabeza desapareciendo y apareciendo al lado de Gohan, que al darse cuenta lo esquivaría y empezaría a tener un intercambio de golpes con Kurumi. Espléndido. Absolutamente espléndido, diría Kurumi mientras seguía atacando y Gohan solo se dedicaba a esquivar y cubrirse de los ataques. Ya cansado expulsaría su poder mandándola para atrás. Bien, Zafkiel. Fallin, diría Kurumi disparando a Gohan, que se dispondría a detener las balas, pero este sería detenido o paralizado en el tiempo. Dejando a todos sorprendidos. No importa lo fuerte que uno sea, es así, siempre y cuando pueda moverse, diría Kurumi mientras salían clones de sus sombras y empezaban a disparar a Gohan. En eso Kurumi se acercaría a este y le dispararía en la frente, cayendo este al suelo, aparentemente muerto. Es todo por ahora, diría Kurumi mientras se giraba y les daba una sonrisa al resto que estaba ahí. Justo cuando pensaba que había encontrado un adversario digno, me quedé decepcionada. Muy decepcionada. Ahora es vuestro turno, terminaría de decir Kurumi. Justo cuando estaba por atacar verían como Gohan se ponía en pie con algo de dificultad, con algunas heridas por el cuerpo. Rayos, siempre me pasa esto por confiarme, diría Gohan terminando de ponerse de pie. ¿Cómo sobreviviste? Usé las balas más fuertes que tengo, diría Kurumi sorprendida y asustada. Bueno, eso puede ser cierto, pero si de verdad yo usara todo mi poder eso no me afectaría. Pero por confiado me paso esto. Lo siento, pero ya no jugaré más, no me confiaré más. La última vez que lo hice por mi culpa murió mi padre, diría Gohan expulsando su ki y dejando a todos impactados por lo dicho y por su poder. Gohan ahora sí se encontraba expulsando todo su poder como Super Saiyajin. Él se había transformado otras veces para acabar rápido la pelea con Toka cuando peleó con ella para que no recibiera mucho daño, y ahora pese al enfado que tuvo no expulsó ni el 50% de su poder como Super Saiyajin. Pero ahora, sabiendo lo peligroso que eran las habilidades de Kurumi, decidió ir con todo para acabar con esto. Cuando antes Kurumi se encontraba aterrada por la gran cantidad de energía que sentía salir de Gohan, ella sabía que él era fuerte, pero no tanto, de hecho juró ver que este no tenía un límite. No importa lo que hagas, no perderé, diría mientras los clones se volvían a lanzar sobre Gohan, pero serían mandados a volar por el poder que este expulsaba. Maldición, gritaría Kurumi desesperada. Mientras volvía a hacer aparecer el reloj detrás suya. Zafkiel. Talet, gritaría mientras se disparaba en la cabeza. ¿Qué te ocurre, Kurumi? Eso es todo lo que tienes, diría un Gohan serio mientras la observaba. Haré que te arrepientas de tus palabras, observaba, gritaría Kurumi. Esta empezaría a teletransportarse intentando dar a Gohan, que al saber ya de esta habilidad y al haber entrenado con su padre sabría contrarrestarla.
Justo cuando Kurumi le conectó un golpe en el rostro, ésta se pondría feliz pensando que lo había logrado, pero se aterraría al ver que no le hizo nada. En eso Gohan le daría un combo de golpes haciendo presión en el aire mandándola a estrellarse nuevamente contra barandilla. Este estaría observándolo pero justo en ese momento notaría como una energía se descontrolaba. Esa energía resultó ser Kotori que perdió la razón y tras derrotar unos clones esta creó un cañón con su hacha dispuesta a acabar con Kurumi, sorprendiendo a todos los presentes. ¡No! Kotori gritaría sido intentando pararla, pero no pudo disparando su gran ataque. Kurumi ya resignada estaría esperando su final pero justo en ese momento vería como Gohan se pondría en medio del gran ataque. Gohan-san, sal de ahí gritaría Kotori que logró recuperar la cordura. Gohan gritaría en el resto. Solo su mano derecha y desviaría el ataque hacia el cielo, creando una fuerte explosión que hizo a todos cubrirse. Cuando ya todos pudieron levantar la vista, pudieron ver a Gohan que estaba ahí como si nada hubiese pasado. A una gran velocidad aparecería enfrente de Kotori al sentir que esa locura volvía a aparecer. Discúlpame, Kotori, diría Gohan noqueándola de un golpe en la nuca. Y volviendo a gran velocidad donde encontraba Kurumi. Kotori gritaría sido preocupado. Tranquilo, ella está bien. Tuve que hacer eso ya que sentí que se volvía a descontrolar. En unos minutos despertará, diría Gohan que se giró observándolo, dándole una sonrisa de que todo estaría bien. Kurumi solo se le quedaría mirando ya sabiendo que era posiblemente su final. Vamos Gohan-san, acaba conmigo, diría Kurumi que agacharía la cabeza cerrando los ojos al ver a Gohan levantar su mano. Sin embargo no notaría nada, solo que la estaban tocando la cabeza, al abrir los ojos, vería como Gohan tenía la mano en su cabeza y le daba una sonrisa. Ya veo, así que es por eso por lo que lo hacías, diría Gohan mirando a Kurumi. ¿Por qué no acabaste conmigo? Diría Kurumi con duda. ¿Por qué tendría que hacerlo? Más sabiendo por todo lo que pasaste. Sé que fue difícil y entiendo el por qué hiciste esto, pero ya no es necesario que lo hagas, diría Gohan sorprendiendo aún más Kurumi. Pero ¿cómo? Diría Kurumi aún sorprendida. Bueno. Sé todo eso gracias a que leí tu mente, es una habilidad que me enseñó mi padre cuando entrenaba con él en la habitación del tiempo, diría Gohan respondiendo a su pregunta. Kurumi, quiero que sepas que voy a estar contigo para lo que necesites, como te dije, te voy a ayudar en todo lo que necesites, diría Gohan. Pero intentaría decir Kurumi pero sería interrumpida. Entiendo cómo te sientes, pero te diré algo, puedes vivir así como estabas sufriendo por tu pasado o empezar a cambiar el presente y futuro mejorando cada día como persona. Como ya dije, yo te ayudaré, terminaría de decir Gohan con una sonrisa, en eso Kurumi se pondría a llorar mientras se lanzaba a abaratar a Gohan que solo lo correspondería. Gracias, diría Kurumi mientras lo seguía abrazando y Gohan solo sonreía. Bueno, hasta aquí el capítulo. Espero que les haya gustado, lo siento mucho por el final, como ya saben soy nuevo y tengo que ir mejorando, tanto escribiendo como en los propios diálogos. Es por eso que puede que haya metido alguna fumada que es posible que en el futuro lo cambie. También deciros que ya acaban prácticamente las vacaciones de Navidad justo cuando terminó de escribir esto y toca volver al Insti, por lo que puede que tarde en traer el siguiente capítulo. Intentaré los días que tenga tiempo ir haciéndolo poco a poco para subirlo y hacerlo lo mejor posible sin prisas. Nos vemos en la siguiente parte.